¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo estás, Adán? Bien, saludos, gente. Bien, entonces esperamos que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Si ya se suscribieron, darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos nuevos videos. Y bueno, nos han recomendado muchas cosas, entre ellas esta canción a la que le vamos a hacer video reacción. Y bueno, ¿qué dice, por lo que la buscaste, qué dice que es? Es Doom Black Metal. Doom es Black una Metal. Banda francesa que se llama Nocturnal Depression. Nocturnal Depression, señores. Aunque tienen elementos según de ambient, de noise. Ajá. Y bueno, es una recomendación de Luis Ángel. Bien, entonces Luis Ángel, te mandamos un saludo y un abrazote. Vamos a checar esta canción del Nocturnal Depression. Y ahí tienes la letra, por aquí la tenemos. La letra para ir mirándola en lo que corre el video. Así es. Aquí está. Bien, entonces, en lo que vemos el video, ahí vamos dando un ojo a la letra. Y ya vamos comentando, ¿no? A ver qué nos parece. Esto es Nocturnal Depression. ¿Cómo se llama la canción, Adán? Se llama Nostalgia. Nostalgia. Bien, entonces, vamos a ver Nostalgia, señores. Pues sí está un tanto melancólico. Mira, ahí está Belzebub. No, Baphomet. Baphomet. Igual el video, pues, oscuro, ¿no? Que se me hace que se va a suicidar, ¿eh? Parece. Por lo que veo en la letra, como que no es nada esperanzador. Se cortó las venas, ¿no?, de las muñecas. Pues sí, se le hace honor al nombre de su banda, Nocturnal Depression, la depresión nocturna. La está pensando, señores, todavía. Al parecer suicidarse no es para todos, ¿no? No es tan fácil. Digo, la música es un tanto sencilla, está un tanto simple. Aunque dice que es black metal. Ya se suicidó. Sí, ya se colgó, parece. Pues dicen que es una combinación de black con doom metal. Con algo de noise. Ajá, sí. Y pues sí tiene ese sentimiento Depresivo. Depresivo, exactamente. Ahora el cuello, Irene. Ya no se vio, para que vean. Sí, híjole. Ahí está. Sí. Nostalgia, dice el señor. Se colgó, señores. Pues sí, terminó suicidándose. Bueno, es parte del video, ¿no? Uh-huh. Realmente la música es un tanto sencilla. Lo que entretiene y le da un poco de plus es el video.
que te tiene a la expectativa, ¿no? A ver qué le pasa al señor, ¿no? Y bueno, ahí trae subtítulos el video y si uno los va viendo, pues es inevitable lo que va a pasar realmente. Sí, es como un grito de desesperación, porque al final de cuentas la depresión, la profunda, la que es verdadera depresión, no ¿cómo le llaman? La tristeza, ¿no? Que a veces se confunde con tristeza. Así es. Sí, es un grito de desesperación porque la gente no comprende lo que está pasando dentro de ella, ¿no? Así es. De hecho, la misma letra pues ahí te lo dice. Uh-huh. Y otra vez la desesperación me está besando, con sus fríos y fantasmales labios. Mi propia destrucción me está dirigiendo a mi tumba, lo que excavé por muchas veces, y otra vez me estoy convirtiendo en un pensamiento espectral, olvidado, triste, miserable mierda, mientras caigo dentro de las esferas negras, entre recuerdos solitarios. Tú nos has destrozado, pieza por pieza. Uh-huh. Bueno, realmente no se sabe hasta la fecha, ni por muchas cosas que se han estudiado, la depresión, ¿no? Es un problema bastante serio Ajá. y fuerte porque se dice, ¿no? Por ejemplo, en el medio del espectáculo luego se cuenta de que fulano se suicidó porque estaba deprimido. Fulana se suicidó porque estaba deprimida. Uh-huh. Fulano tuvo un ataque de depresión y se suicidó. Y del otro lado, pues se habla de conspiraciones, ¿no? También. Contra los mismos actores del espectáculo que, pues según tratan de sacar a la luz problemas pues de gente enferma, de gente mala. Es lo que se comentaba últimas con Chris Cornell. Con Chris Cornell y con el cantante de Linkin Park. Ajá. ¿Cómo se llama? Chester. No me acuerdo cómo se apellida. Uh-huh. Pero según querían sacar a la luz una red de pederastia, me parece. Es lo que se comenta Ajá. ahí a voces, ¿no? Uh-huh. Porque realmente no sabemos si sea verdad. Pero bueno, uno los ve en conciertos, uno los ve bien vivarachos, Sí. uno los ve contentos, uno piensa que con todo el dinero que tienen pues son felices, con sus esposas, sus hijos, los ve uno viajando, los ve uno tocando en muchos países del mundo y de repente ¡pum! Adiós. Uh-huh. Entonces, por eso menciono que el tema de la depresión sí es muy fuerte. Digo, afortunadamente pues yo nunca lo he vivido a gran escala. Uh-huh. Todos tenemos, creo, en algún momento depresión En por alguna ciertas etapa cosas. de la vida. Digo, es normal que, por ejemplo, cuando uno está saliendo cuando está uno entrando a la etapa de la adolescencia, Uh-huh. que es cuando todas las emociones se mueven, la misma palabra lo dice, adolescencia, adolecer, se mueven todas las emociones, está uno desarrollándose, pues se siente uno como que no pertenece, ¿no? Sí, estás buscando como a qué sector vas a Ajá. dirigirte, ¿no? Y es cuando se puede decir que ataca la depresión. Ajá, puede ser. Algunas personas se les desarrolla después, algunas personas no superan ciertas cosas y algunas personas ni siquiera dan síntomas, ¿no? ¿No? Y un caso muy en específico es Robin Williams, Uh-huh. que hacía películas de superación personal, de gente alegre, hizo la del el doctor, ¿cómo se llamaba? El doctor Patch Adams. Patch Adams, que según en la vida real ese doctor, ahora con su hijo, pues iba y alegra a los niños que están enfermos, ¿no? En fases terminales, con enfermedades muy serias, con cáncer. Entonces, es bien chistoso, ¿no? Como él en película representó a un ser que llena de vida a otras personas y en su vida real de Robin Williams estaba hecho pedazos, ¿no? Sí. Que se terminó suicidando. Y igual vuelvo a lo mismo, en el mundo del espectáculo, en la farándula dicen que se ahorcó, ¿no? Como por temas sexuales o cosas de eso. Sí. No. Pero bueno. Pues no, digo, hay muchas cosas que no vamos a saber. Ajá. Regresando al grupo, sí tiene ese sentimiento, ¿no? Depresivo. No, sí se nota, desde las primeras notas. Uh-huh. De hecho, a mí me recordó mucho hace como 10 años, empezó a surgir un movimiento como emo. Uh-huh. Eran como tribus urbanas, pero con eso lo atrajo la misma música, ¿no? Sí. Que se dio el mismo nombre de emotional, uh-huh. música emocional, que era así, ¿no? Muy tranquila, con notas como un tanto oscuras, Uh-huh. notas bajas, tristes, por así decirlo.
Entonces le dio esa etiqueta, ¿no? De música emo. Ujú. Y bueno, a la fecha todavía existe un Pues, cierto sector. Digamos que se mezcló con otros géneros porque también había bandas de punk hardcore que eran emo. Ajá. Esto suena un poco como dices, ¿no? Ujú. Como más emo, más emocional, pues más depresivo, lo dice el mismo nombre del grupo. Así es. No es malo, ¿no? No, para nada. No es es malo, como dices, la música sí suena un poco, ¿cuál fue la palabra? Pues nostálgica, Nostálgica. depresiva. Ujú. Nada más, bueno, yo la única sugerencia que no se claven tanto, ¿no? No, de hecho, en el mismo video creo lo menciona, ¿no? De que si te sientes triste, ve este video, ¿no? Ujú. Entonces yo me quedo, no, pues mejor no lo vea, ¿no? Pues sí. Si te sientes triste, mejor vete a comer un helado. Ajá. O ve a platicar con tus verdaderos amigos. O no sé, haz algo que te haga sentir bien, ¿no? Sí, o sea, Digo, a mi forma de verlo. si la música les gusta, está bien, escucharla, no sé, sentarse un rato y reflexionar, ¿no? Ujú. ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy triste? Así es. Pero no, bueno, mi sugerencia es no ir más allá. No, Más bien es contrarrestar eso, buscando, como dices, ¿no? Salir con los cuates, no sé, a lo que les guste, jugar fútbol, tomar una cerveza, jugar videojuegos, ir a un concierto. sí, pues algo que te haga no dar el siguiente paso, Ujú. como en el video, ¿no? Que sí, ¡fam! Ujú. Se cortan las venas, la yugular, se cuelga. Y bueno, digo, le repito, yo nunca he pasado por un momento de esos, espero que no lo pase. Y también pues se los deseo a ustedes, ¿no? Ujú. Y como sea la canción, pues está escuchable, porque les digo, es entretenida, viéndola con el video. Igual si uno no entiende lo que dice la canción, pues no hay problema, ¿no? Ujú. Pero si sabes perfectamente lo que dice la canción y estás triste y todo eso se junta, pues sí puede haber pensamientos más allá de. Entonces aquí la onda es, pues como dices, llevársela tranquilo. Si te late la música de Nocturnal Depression no hay ningún problema. Ujú. Pero si tu problema va más allá que la misma canción, ya son cosas para gente profesional en el Sí. tema. Sí, lo mejor es buscar ayuda, ¿no? Así es. Y si nosotros vemos a alguien que la necesita, pues también, ¿no? Sí. Tratar hasta donde se pueda, ¿no? Digo, lo gacho de esto es que es a veces muy difícil Ujú. darse cuenta quién tiene la depresión. Sí. Es muy, muy difícil. Por eso, pues, las personas que les mencionamos anteriormente, pues, uno, les repito, las ve como que en el apogeo de sus vidas, ¿no? Ujú. Las ve acá vigorosas y haciendo música, disfrutando la familia y de repente, adiós. Adiós, sí, sí, sí. Pero no sabemos si realmente fue por depresión, solo Ujú. pues, son especulaciones. El único que sabe es el que Pues la murió persona- ajá, la hasta el persona. último momento de su existencia. Y bueno, regresándonos al tema musical, pues yo lo siento sencillo, escuchable, Ujú. tranquilo. Yo no tengo ningún problema con la depresión, la verdad. Entonces, pues, ni con la canción. Ujú. La puedo escuchar y punto. Aunque, digo, yo considero que aunque uno no conozca lo que dice la letra, Ajá. el ambiente que genera la música, acompañado de el sentimiento en que va cantando, sí tiene esa atmósfera depresiva y triste, ¿no? Sí, Sin necesidad de conocer la letra. así es. Entonces, por eso les digo, a mi sugerencia, si les gusta, adelante, disfruten de la música, pero hasta allí quédense. No hay que ir más para allá. No, Y, sí. pues, Eso nada es más. Nocturnal Depression. ¿De dónde son, Adán, dices? Franceses, Son franceses. banda de doom black metal. Y bueno, en el video nada más se ve a una persona, ¿no? Un Ujú. personaje, no sé si sea el cantante, guitarrista o a veces ellos hacen toda la música, no uno solo. Pues según esto, son desintegrantes Ajá. y Creada en 2004 por Ajá. Hear Suicide. Hersfield, Bajo, que toca guitarra, bajo, batería. guitarra y batería, y Lord Lockhart. Lockhart, algo que es así. la voz. La voz. Son dos personajes, Ujú. miren. Excelente. Entonces, hasta uno solo puede hacer toda la canción, toda la música, Ujú. pero en este caso son dos señores. No sé quién sea de los dos a lo mejor hasta salen los dos, pero como van vestidos igual y todo, Puede ser. porque uno se cuelga y otro se corta el cuello, las Ujú. venas. A lo mejor el que se cuelga es uno y el que se corta el cuello es el otro, ¿no? Puede ser.
Digo, no pusimos mucha atención en eso porque estábamos acá viendo la letra y órale, pues este va a colgar los tenis. Pero Se bueno, nos quiere señores, adelantar. Así es, vientos. ¿Quién nos la recomendó, Adán? ¿Recuerdan? Luis Ángel. Luis Ángel, chido, gracias. Si estás deprimido, tranquilo, mi buen, no hay problema. Está chida la rola. Y bueno, vámonos, Adán, muchas gracias. Vámonos. Les mandamos un abrazote, cuídense mucho, no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita, ya lo saben. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la depresión? Si lo han pasado, déjenos un comentario. ¿Qué opinan de la canción ¿Qué también? opinan de la canción, de la letra? Del grupo. Del grupo. Y bueno, cuídense mucho, les mandamos un abrazote. No se depriman. Ya ahí la vemos, señores. Vientos.